En este video vamos a continuar con nuestra enseñanza en el libro del Apocalipsis y estamos en el capítulo 9, versos 13 al 21, en donde se habla de la sexta trompeta, que viene siendo a la misma vez el segundo ay. La sexta trompeta está escrita con más detalles que cualquier otra trompeta, usando no menos de 33 versos, por lo cual esta enseñanza la separaremos en 3 partes y en 3 videos. El primer ay pasó, y aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Eso es lo que se nos dijo al final de la quinta trompeta. Y en el primer ay, en donde leímos del abismo abierto con sus consecuencias, nos revela la relación que continúa entre los ríos, el abismo y los poderes de espíritus malignos y dañosos. Lo primero que vamos a notar en el siguiente pasaje es que, al igual que la quinta trompeta, el primer ay fue separado de las primeras 4 trompetas por la voz de una águila. Ahora aquí, la sexta trompeta también se distingue por una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, y que esta voz viene del altar. Tal parece decirnos que aquí tenemos una continuación de la respuesta al clamor y las oraciones del capítulo 6, verso 10, y que esta voz viene de los 4 cuernos del altar. También nos indica que este juicio es dirigido a las 4 esquinas de la tierra. Apocalipsis capítulo 9, verso 13 dice: y el sexto ángel tocó la trompeta, y escuché una voz de los 4 cuernos del altar de oro, de delante de Dios. En el Mishkan, o sea, en el tabernáculo que construyó Moisés en el desierto, y después en el gran templo de Jerusalén, el altar de oro estaba localizado, como nos dice en Éxodo capítulo 30, verso 6. Veamos lo que dice. En este pasaje, el Señor Dios le está dando instrucciones al profeta Moisés y le dice: el altar lo colocarás frente al velo. ¿Notaron eso? El altar estará frente al velo que se encuentra junto al arca del testimonio, frente al propiciatorio que está sobre el testimonio. Y noten esto: y ahí me encontraré contigo. Entonces, como pueden notar, aquí existía un velo, pero en el Apocalipsis no hay velo, y la voz viene de delante de Dios. El sexto ángel no solo va a sonar la trompeta, sino que también obedece el mandato que se le da en el verso 14. Noten cómo dice: diciendo al sexto ángel, el que tenía la trompeta: suelta a los 4 ángeles, los que han sido atados en el río, el grande Éufrates. Este mismo río Éufrates se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 2, en relación con la creación del hombre. Y en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 11, verso 24, se nos dice que ese río formaría en ese tiempo la frontera oriental de la tierra prometida. Y en el profeta Jeremías, en el capítulo 51, versos 63 y 64, dice: y al concluir tú la lectura de este rollo, átale una piedra y lánzalo al Éufrates, y dirás: así caerá Babilonia y no se levantará de la calamidad que yo traeré contra ellos, y serán angustiados. Este acto simboliza la destrucción de Babilonia, y este mismo río Éufrates ya está marcado para juicio en Apocalipsis capítulo 16, verso 12. Ahora, Babel y Babilonia están conectados con el río Éufrates, como pueden ver aquí en este mapa. Y ahí, en la frontera oriental de la tierra prometida, escuchen esto, allí están 4 ángeles atados. Ahora noten lo que dice Apocalipsis capítulo 9, verso 15. Dice: y fueron soltados los 4 ángeles que han sido preparados para la hora, y el día, y el mes, y el año, para que maten la tercera parte de los hombres. Estos 4 ángeles no pueden ser identificados
con ningún otro ángel. ¿Por qué? Porque estos 4 están atados. Pero no hay ninguna duda que estos son de los que se dice en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 4, que fueron entregados a prisiones de oscuridad. Y noten esto, para ser reservados al juicio, o más bien, son reservados para juicio. En otras palabras, este juicio que tenemos en Apocalipsis capítulo 9, el juicio de la sexta trompeta, es el juicio para el cual por lo menos 4 de ellos están reservados y preparados y listos. Y en la carta de Judas, en el verso 6, se nos vuelve a decir acerca de estos ángeles. Noten cómo dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad. En otras palabras, están reservados bajo oscuridad en prisiones eternas. En otras palabras, están atados. ¿Para qué? Para el juicio del gran día. Estos ángeles no solo serán juzgados, sino que también, escuchen esto, ellos ejecutarán los juicios de Dios en el gran día. ¿Y recuerdan cuál es el gran día? El día del Señor, Yom Adonai, los tiempos del Apocalipsis. Existen otros espíritus encarcelados que menciona el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 3, verso 19, a los cuales les fue proclamado la victoria y el triunfo de nuestro Señor y Salvador cuando resucitó de los muertos. Pero no fue para bendecirlos o para confortarlos, sino para proclamarles que el precio de la redención ha sido completamente pagado y la obra de nuestro Señor está perfecta, está completa y se va a celebrar en el capítulo 5 del Apocalipsis, en donde dice, el Cordero que fue inmolado es el único digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y será proclamado no solo en el Tártaros, sino por toda la creación en el cielo y en la tierra. Esos ángeles satánicos en este tiempo presente están atados. Y el mismo Satanás también será atados. Así nos dice en Apocalipsis capítulo 20. Pero antes que suceda eso, antes que llegue ese día, otra división de fuerzas satánicas, otra división de ejércitos satánicos serán sueltos sobre la tierra. Ahora, volviendo al río Éufrates, ¿por qué será que estos ángeles están atados en el río Éufrates? Es posible que la respuesta sea porque en esta región es donde se encuentran las primeras actividades de Satanás. Y el río Éufrates está relacionado con los juicios venideros del gran día en las profecías de Jeremías, en el capítulo 46, versos 4 al 10. Les sugiero a que lean ese pasaje en su propio tiempo. Y en el verso 15, en donde dice que estos ángeles estaban preparados, o podemos decir, estaban reservados para la hora, el día, el mes y el año. ¿Notaron ustedes qué énfasis se pone en este pasaje en el momento exacto? Pero permítame decirles que si alguna persona publica una lista de fechas y horas sugiriendo cuándo se cumplirán ciertas profecías, más bien serían para su propia confusión, porque con Dios no se redondean las cifras. A nosotros simplemente se nos dice como se le dijo al profeta Habacuc en el capítulo 2, verso 3. Porque la visión sucederá a su tiempo, llegará en el fin y no mentirá. Y si tarda, no desmayen, pues pronto llegará y no tardará. Pero volviendo al Apocalipsis capítulo 9, verso 15, no solo el año, sino el mes, el día, hasta la mera hora fue predeterminada
Todo esto es una provisión divina. Pero ¿para qué? ¿Para qué es esta provisión tan cuidadosamente detallada? Miren aquí, ¿para qué? Para matar la tercera parte de los hombres, o sea, para matar la tercera parte de la humanidad. El verso 16 dice, y el número del ejército de los de a caballo eran 200 millones. Oí el número de ellos. Al soltar estos 4 ángeles aparece un ejército numeroso. Eran 200 millones. Aunque esta cantidad sobrepase el entendimiento humano, este número o esta cantidad se debe de tomar literalmente, porque el apóstol nos dice, yo oí su número. Esto nos confirma que es literal. Los versos 17 al 19 dicen, y así vi los caballos en la visión y a los sentados sobre ellos, teniendo corazas de fuego y de jacinto y de azufre, y las cabezas de los caballos como cabezas de leones, y de las bocas de ellos sale fuego y humo y azufre. De estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, del fuego, del humo y del azufre, que salían de las bocas de ellos. Porque su poder está en su boca y en sus colas, porque sus colas eran semejante a serpientes y tenían cabezas, y con ellas dañan. La descripción de estos caballos es muy diferente a cualquier cosa que nosotros conocemos. Y noten que fuego, humo y azufre sale de la boca de los caballos y mata la tercera parte de los hombres. La cola de los caballos también tienen cabezas, como de serpiente. Permítanme decirles que estos, al igual que las langostas de la quinta trompeta, no son de esta creación. No son humanos. Estos son de abajo. La descripción de estas criaturas, o más bien de estos demonios, porque eso es lo que son, demonios, es una descripción muy extraña y no debemos de concluir que este pasaje es algo figurativo o simbólico, porque cuando Dios nos está dando la descripción de ellos, no hay otra cosa más fácil que creer lo que Dios dice y no necesitamos más explicación. ¿Por qué? Porque la descripción que tenemos de ellos es la explicación. Ahora les hago una pregunta. ¿No es más fácil creer lo que Dios dice que son con todo y sus jinetes, que también es espíritu, que creerle a algún intérprete o a algún predicador que solamente usan su imaginación humana para decirnos esto significa esto y aquello significa esto? Y aún hay ciertos intérpretes que están enseñando que las 7 iglesias del Apocalipsis están adentro del cuerpo humano. Digo yo, ¿de dónde sacan tal interpretación? Cuando Dios ya nos está diciendo muy claro en las Escrituras que las 7 iglesias están en Asia, más conocido como Asia Menor, o el país de Turquía en estos tiempos modernos. Esas interpretaciones vienen de las imaginaciones de los hombres, porque en las Escrituras Dios ya nos dijo, yo haré maravillas que no han sido hechas, en toda la tierra, ni en nación alguna. Éxodo 34, verso 10. Y Dios ya nos dijo que las plagas del futuro serían maravillosamente espantosas más bien. Vean lo que dice en Deuteronomio capítulo 28, verso 59. Cuando Israel confiaba en los caballos de Egipto y sus jinetes, Dios los advirtió y les avisó que sus jinetes y sus caballos eran de carne y no de espíritu. Noten cómo dice en Isaías capítulo 31, verso 3, porque los egipcios hombres son y no dioses.
y sus caballos son de carne, no de espíritu. Pero ahora, escuchen esto, ahora en el Apocalipsis tenemos todo lo contrario. El jinete y el caballo no son de carne. Aquí sí son espíritus. Pero volviendo al Apocalipsis, capítulo 9, verso 20, ahí tenemos una maravilla más espantosa todavía. Porque vean lo que dice. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, escuchen esto, aún no se arrepintieron de las obras de sus manos, para que no adoraran a los demonios y a las imágenes de oro y de plata y de metal y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Pensar que este segundo ay de esta trompeta caerá sobre la humanidad y matar una tercera parte de los humanos, pero ni aun así se arrepentirán. Parece ser algo espantosamente imposible. Pero ¿qué dice el profeta Jeremías en el capítulo 17, verso 9? Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Volviendo al Apocalipsis, capítulo 9, verso 20, algunos intérpretes se les hace difícil tomar las palabras de este pasaje literalmente, porque ellos creen que es imposible que en este mundo tan iluminado con sabiduría pueda caer en una idolatría tan grave como la de este pasaje. Pero si simplemente miramos a nuestro alrededor, vamos a notar señales de idolatría por todas partes, y literal y realmente ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, incluyendo adentro de las casas y en las oficinas y aún en los carros de las personas. Y algunos dicen, este es mi amuleto de buena suerte. Y otros dicen, esta cosa, esta figura, es mi protector. O cosas similares a estas que se deben de buscar y esperar solamente de Dios nuestro Creador. El verso 21 dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus robos. Fornicación será una de las cosas principales de la apostasía religiosa venidera. Y estas hechicerías se trata de hombres contactando a espíritus de demonios y aceptando sus enseñanzas, como nos dice en Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1, en donde dice, pero el Espíritu, eso es el Espíritu Santo de Dios, nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe e irán en pos de espíritus engañadores y de doctrinas de espíritus malignos. Algunas versiones dice doctrina de demonios, brujería, contactar a los muertos, adivinación, adivinar el futuro, y todo ese tipo de actividades conducen al mismo final horrible y espantoso, que es un estado de endurecimiento sin poder arrepentirse, engañando y siendo engañados. De estas mismas personas se habla en Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versos 8 al 11. Veamos lo que dice. Entonces se manifestará aquel inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios o milagros mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos
los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Volviendo al Apocalipsis capítulo 9, verso 21. Así termina esta primera parte del juicio de la sexta trompeta, con un mundo loco por sus ídolos y entregados a hacer maldad. Y por esa razón caerán juicios terribles sobre ellos. Pero no nos debe de extrañar esto, porque Dios nos ha advertido solemnemente contra estas cosas. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Los invito a que se suscriban, porque vamos a continuar con la segunda parte de esta enseñanza en el siguiente video. Y recuerden, pongan sus comentarios y sus preguntas. Gracias por todo su soporte y que Dios los bendiga.